Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Hyperinvest. Yo soy Miguel, estoy aquí con mi buen amigo Aarón y hoy tenemos un tema muy interesante sobre el modelo DCF. Vamos a empezar con, primeramente, qué es un modelo DCF, cómo lo podemos usar para evaluar compañías o acciones y terminamos, como siempre, con unas preguntas que he preparado para Aarón para meter más profundo en el tema y a ver a dónde nos llega. Entonces, con eso te lo paso a ti, Aarón, para que puedas empezar la presentación, porque sé que has preparado un Excel para nosotros y con eso te lo dejo. Gracias, Mike. Gracias. Pues muchísimas gracias por la introducción. Ahora voy a compartir con vosotros el Excel. ¿Lo puedes ver, Mike? Sí, sí. Aquí lo tengo. Genial. Pues como ha dicho Michael, bienvenidos a Hyperinvest. Hoy vamos a hablar del modelo de evaluación DCF. Este modelo también se llama en español flujo de caja descontada y es uno de los modelos más populares para evaluar acciones de compañías. Es uno de los 3 modelos más populares. Está el DCF, número 1. Número 2 está el análisis de múltiplos comparables de empresas. Y número 3 está el análisis de operaciones precedentes parecidas a las de la empresa que estamos mirando. Generalmente, el DCF, este método que vamos a enseñar hoy, es conocido como el método más fiable para evaluar acciones de compañías y evaluar su precio. Ahora, este modelo se basa en la capacidad de una empresa en poder generar efectivo, dinero, en el medio y largo plazo. Como dicen en los círculos financieros, cash is king. Así que por eso, en eso se basa este modelo y la premisa sobre la que está basada el modelo DCF es que el valor de un activo hoy, en el presente, de los flujos que se esperan recibir, se deben descontar a una tasa en el futuro. Y si el valor que nos da el precio de la acción después de llegar del modelo DCF es mayor de la acción en el mercado, entonces se supone que deberíamos comprar la acción porque el valor en el mercado no es el correcto. Entonces, como podéis ver aquí, os enseño en el Excel básicamente la primera parte, esta parte que estoy enseñando ahora, es muy parecido a las líneas de un estado, de un reportaje del estado de resultados de una empresa. Entonces, como vemos aquí, tenemos las ventas de la empresa, tenemos el EBITDA, que es lo que se llama en inglés el Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Tenemos la depreciación, tenemos el EBIT. Entonces, se parece un poco al estado de resultados típico de una empresa. Hoy vamos a hacer un modelo DCF para la compañía X, la hemos llamado, y os voy a explicar cuáles son exactamente los 5 pasos para poder hacer un modelo DCF. Entonces, el primer paso es que hay que proyectar los estados financieros de la empresa. Como veis aquí, tendremos que proyectar las ventas, el EBITDA, la depreciación y el EBIT. Y ahora os enseñaré cómo hacerlo. El segundo paso es calcular el flujo de efectivo libre de las empresas. Como dijimos al principio, lo más importante para evaluar la empresa es saber cuánto flujo de efectivo libre produce la empresa al medio y largo plazo. Y el flujo de efectivo libre es el FCF, lo que se llama en inglés el Free Cash Flow. Número 3 es el cálculo de la tasa de descuento sobre la que vamos a descontar los flujos de efectivo, que os explicaré después lo que es. Esta tasa de descuento se llama en inglés el WACC, el Weighted Average Cost of Capital. Número 4, vamos a calcular el valor presente de los flujos de cash que vamos a tener durante todos estos años. Tenemos que calcular cuánto valen esos flujos en el futuro hoy, ¿vale? Porque como sabemos, el dinero mañana no cuesta lo mismo que el dinero hoy, porque si alguien me da dinero, alguien me dice, yo te voy a dar dinero mañana, yo prefiero que me lo dé hoy, porque si me lo da hoy, yo puedo invertirlo y puedo hacer dinero o interés encima de ese dinero. Por tanto, el dinero hoy, en el presente, vale más que el dinero dentro de unos años. Y por último, el último paso es calcular el valor terminal de la empresa, que os explicaré después lo que es. Yo aquí he hecho proyecciones para 5 años y en el 6º año es mi valor terminal de la empresa. Entonces veréis después, os explico cómo funciona todo esto.
Vamos a empezar por lo primero. Lo primero que se necesita, el primer paso, es hacer la proyección de las líneas importantes del estado de resultados de la empresa. Entonces, como sabéis, las empresas, a diferencia de los seres humanos, tienen vidas infinitas. Por lo tanto, tenemos que decidir cuántos años debemos proyectar estas líneas del estado de resultados. En nuestro caso hemos dicho 6 años, ¿vale? Generalmente es lo que es normal en la industria cuando se intenta hacer un modelo de DCF. Porque si lo haces menos años, si lo haces 1 o 2 años, entonces en verdad no tienes muchos números con los que basar tu análisis. Y mientras si lo haces mucho más, al final tampoco puedes proyectar tanto tiempo en el futuro. Entonces es mejor hacerlo así entre medio, entre 5 y 6 años. Entonces, en este momento tenemos que pronosticar qué van a hacer estas líneas de la empresa en los próximos 6 años. Entonces, lo primero que hay que hacer es tenemos que ver las ventas de la empresa. ¿Cuánto va a vender la empresa en los próximos años? Entonces, yo he dicho, esta empresa, la compañía X, en el 2021 ha vendido 20 millones de dólares, ¿vale? 20 millones de dólares ha vendido. Pone 20.000, pero todos estos números están en millones, ¿vale? Entonces, esta empresa en el 2021 ha vendido 20 millones de dólares. Yo he dicho, suponiendo que esta empresa va a crecer, sus ventas van a crecer todos estos años hasta el 2024, 20% cada año, y en el 2025-2026, 10%, ¿vale? Entonces, como veis aquí, estos son números que yo he puesto aquí, que son mis suposiciones, y después esto es lo que sale del cálculo. Entonces, digamos, el 20.000, 20% más el año que viene, 24.000, 20% más, 28.800, 20% más, 34.560. Entonces, hemos ya pronosticado las ventas. De las ventas tenemos que sacar el EBITDA. Al EBITDA llegamos después de quitar, por ejemplo, todos los costes que han costado los productos que hemos vendido. Por ejemplo, si yo vendo un coche, tengo las ventas, el flujo de caja que me viene de las ventas, pero también tengo que pagar por todos los trabajadores que han trabajado en la fábrica, por todo el material que he utilizado para fabricar el coche y todo lo demás. Entonces, quitando unas cosas después de las ventas, llegamos al EBITDA. El EBITDA lo he sacado aquí, lo he pronosticado utilizando un margen de EBITDA. Entonces, yo he dicho, hay un margen, un porcentaje total de las ventas, que es el que vamos a asumir que va a ser el EBITDA en los próximos años. Y yo he dicho, el margen de EBITDA de esta compañía en los últimos años ha sido alrededor del 35% y, por tanto, en los próximos años va a ser también 35%. 35% de 20.000 es 7.000. Y así he hecho durante todos los años, ¿vale? Después llegamos a la depreciación, quitamos la depreciación, lo mismo, creamos un margen de depreciación sobre las ventas. Digo, la depreciación cada año va a ser 8% de las ventas y así lo hago todos los años hasta el 2026. Y esto es una cosa que vamos a ir quitando porque la depreciación es algo que quita dinero, digamos. Después de quitar la depreciación llegamos al EBIT, que es el Earnings Before Interest and Tax, ¿vale? Después del EBIT ya quitamos la tasa de impuestos, que en Estados Unidos es del 21%, y llegamos a la ganancia neta de la empresa. Entonces, esta empresa, como vemos, en el 2021 hizo 6.794.000 dólares de ganancia neta, y yo estoy pronosticando que en los próximos años, hasta el 2026, va a hacer estas cifras de ganancia neta. Ahora, cuando llegamos a la ganancia neta, tenemos que hacer unos ajustes, porque tenemos que calcular, digamos, calcular el flujo de efectivo libre, que dijimos es el FCF, el Free Cash Flow, que es, digamos, la línea más importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero entender qué es este flujo de efectivo libre. Lo expliqué un poco antes, pero quiero explicarlo un poquito más. El flujo de efectivo libre es el efectivo total que queda después de que la compañía paga todos los gastos operativos y los gastos de capital requeridos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no solo son los gastos de fabricación de los coches, si fuera una empresa de coches, no solo serían los gastos de material de los coches, sino que también serían los gastos de los vendedores que vendieron los coches de mi empresa,
los que trabajan en la oficina como secretario. Todos esos gastos son gastos operativos y también, por ejemplo, sería después de los gastos de capital, como por ejemplo las fábricas que yo tengo que invertir para digamos, mantener y comprar esas fábricas. Entonces, la compañía, cualquier compañía, utiliza este flujo de caja libre, el FCF, para mejorar su crecimiento en el futuro, para desarrollar nuevos productos, para establecer nuevas instalaciones y para también pagar dividendos, por ejemplo, ¿no?, a sus accionistas. Y lo que refleja este flujo de efectivo libre es la capacidad de la empresa para generar dinero a partir de su negocio. Y así puede, digamos, fortalecer su flexibilidad financiera y pueda utilizar para pagar de vuelta su deuda o aumentar el valor de la compañía para los accionistas. Lo que hay que hacer desde la línea de ganancia neta que veis aquí hasta llegar al flujo de caja libre hay que hacer unos ajustes. Hay que agregar unos cargos que no son en efectivo, por ejemplo, la depreciación, y hay que también ajustar el capital circulante neto, que es básicamente una línea que mide la eficiencia operacional y la liquidez financiera de una empresa al corto plazo, ¿vale? Es digamos, el capital a corto plazo de una empresa que tiene. Total, que lo mismo, entonces, llegamos de la ganancia neta, añadimos para todos los años la depreciación misma que teníamos aquí arriba, la añadimos de vuelta. Los gastos de capital los tenemos que restar, porque son gastos que voy a tener que hacer en el futuro. Por ejemplo, para invertir en fábricas o invertir en cualquier cosa. Yo en este ejemplo he dicho que la empresa va a gastar 2 millones de capital al año, ¿vale? Entonces, Aaron, una pregunta ahí. Cuando yo tengo esta fábrica de coches y yo tengo que, todos los gastos que vienen con comprar una fábrica y comprar todas las máquinas, entonces, ¿cómo tomo eso en cuenta cuando estoy haciendo estos números? ¿Los tomo todo en un año o los alargo durante como 6 años, como lo has mostrado aquí? ¿Cómo es la manera más profesional? Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, proyectar de alguna manera lo que tú crees que va a gastar la empresa cada año. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, yo he proyectado, digamos, quizás mirando a la historia de la empresa, de cuánto ha gastado en capital en los últimos años, pues hacer un promedio y ver cuánto suele gastar esta empresa cada año en capital, en invertir en fábricas, en todo lo demás. Y entonces digo, bueno, pues si ha gastado 2 millones en el pasado o quizás un poquito menos y la empresa se está expandiendo, pues entonces supongo que gastará un poquito más en el futuro. Pues entonces eso, 2 millones cada año va a gastar esta empresa, digamos, ¿vale? Sí. Total, al hacer estos ajustes desde la ganancia neta, llegamos al free cash flow. Por cierto, os voy a dejar también el Excel linkeado en la descripción del vídeo para que podáis también jugar con los números y preguntarme cualquier pregunta. En este momento ya hemos llegado al free cash flow, al flujo de efectivo libre de la empresa, ¿vale? Este es todo el dinero, digamos, después que ya le has quitado todos los gastos operacionales y todo lo demás. Hemos llegado, esto es el flujo de efectivo libre que genera la empresa cada año. En el año 2021 generó 6.394.000 y tanto y tanto y tanto. En este momento hemos llegado a el segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la tasa de descuento. Ahora, os expliqué antes que el valor del dinero mañana es menor que el valor del dinero hoy, ¿vale? Porque en cualquier momento tú puedes ir, digamos, y puedes comprar un bono, por ejemplo, del Estado, que es, digamos, súper seguro, es lo más seguro, y tener un interés de el 1, el 2, el 3% a 10 años. Y entonces, siempre por eso, el dinero hoy en día va a valer más que el dinero dentro de unos años. Entonces hay que contar una tasa de descuento por la cual descontamos este flujo de efectivo libre, ¿vale? Esta tasa de descuento es un poco... Hay que estudiar un poco de finanzas para poder entender, pero básicamente es esta ecuación. Se llama el WACC en inglés y es esta ecuación que veis aquí en el cuadrado rojo. El WACC es la deuda sobre el capital y la deuda de la empresa multiplicado por el costo de la deuda de la empresa multiplicado por 1 menos la tasa efectiva de impuesto
añadiendo el capital sobre el capital y la deuda por el rendimiento esperado del capital, ¿vale? No nos podemos meter en otro vídeo dentro de esta ecuación y explicarlo un poquito más, pero en este momento no hay que entenderla mucho. Para poder sacar, por ejemplo, también hay que utilizar otra ecuación en la cual no me quiero meter demasiado, pero para poder sacar el rendimiento esperado del capital de la empresa tenemos que utilizar otra ecuación, que es esta de aquí, que se llama el CAPM, el Capital Asset Pricing Model, que podemos hablar del otro día, y ese se utiliza para poder sacar este valor de aquí, el rendimiento esperado del capital, para poder meterlo aquí. Pero básicamente, para dejar las cosas más fáciles hoy, hemos dicho que la tasa de descuento para esta empresa es un 10%. Podéis ver también en Internet, uno se puede meter y buscar tasas de descuentos de empresas públicas. Y entonces, si por ejemplo creéis que vuestra empresa es parecida a esta otra empresa pública que ya conocéis y que podéis ver el número WACC que ponen en esas webs, entonces podéis utilizar ese número. ¿Vale? Entonces, aquí utilizamos un 10 para todos los años y después tenemos que utilizar una ecuación financiera que mucha gente conoce, que es esta de aquí, para descontar los flujos de caja libre, que van a ser esto, el D de cada año, sobre 1 más la tasa de descuento, el WACC, ¿vale? Y cada año pues va añadiéndose 1 al cuadrado, 1 al cubo el tercer año y así. Esto se puede hacer con una ecuación en Excel que se llama PV. Entonces, como veis aquí, yo lo he hecho así, con la ecuación PV, y he sacado los flujos, los valores presentes de todos estos flujos. Como podéis ver, este año, digamos en el 2021, el flujo de caja libre es exactamente igual que el valor presente, porque es hoy, entonces es el mismo valor. Pero, por ejemplo, en el futuro, yo, si soy la empresa y en el futuro iba a generar un flujo de caja libre de 8.393.000 dólares, pues hoy vale menos ese dinero, porque ese dinero, digamos, como hemos dicho antes, el valor presente es menor ahora que en el futuro. O sea, es mayor ahora que en el futuro. Entonces, al final lo que tenemos que hacer aquí es añadir todos estos flujos de caja y llegamos a este valor presente, ¿vale? Básicamente lo que he hecho aquí es añadir todos esos números que son los flujos de valores presentes de los flujos de caja libre de los años que vienen, que hemos proyectado. ¿Todo bien hasta aquí, Michael? Sí, muy bien. Genial. Pues en este momento lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hemos llegado al quinto y último paso, que es llegar a calcular el valor terminal de la empresa. Como dijimos antes, la empresa, esta que estamos analizando, obviamente suponemos que no va a terminar su vida en el 2026. Tenemos que pensar que en algún momento que esto va a seguir y seguir y seguir. O sea, es una empresa en la que de verdad creemos y tenemos confianza en que va a seguir y que va a poder seguir generando flujos de caja en el futuro. Pero como hemos dicho antes, pues hacer una proyección mucho más tiempo después del 2026 no tiene mucho sentido, porque en verdad es muy difícil predecir el futuro. Si ya era difícil predecir lo que va a pasar en el 2022, más aún en 2023, más aún en 2024, y si ya seguimos a 2050, pues obviamente no va a tener mucho sentido cualquier proyección que hagamos. Por tanto, para poder darle la vuelta a este error, lo que se utiliza es proyectar lo que se llama un valor terminal de la empresa. Entonces yo, por ejemplo, digo, mira, yo he sabido proyectar hasta el 2026, pero el 2027 hasta todo el futuro de la empresa, hasta que la empresa ya quiebre o termine o cualquier cosa, hasta el futuro infinito, hasta el futuro y más allá, como diría Buzz Lightyear, le voy a dar un valor, ¿vale? Y no me voy a meter en si cuál va a ser la depreciación ese año o cuál va a ser el EBIT o cuál va a ser cualquier cosa. Yo voy a decir, le voy a dar un valor terminal, que se llama. Y hay dos maneras de sacar este valor. O se hace con una cosa que se llama el crecimiento perpetuo o con un múltiplo de EBITDA. Os voy a explicar qué es. Con el método de crecimiento perpetuo es lo siguiente. Yo digo
mira, va a haber una tasa de crecimiento futura del 2%. Cada año va a crecer un 2%, ¿vale? Esta empresa. Entonces, digo, mira, desde este año, este es el flujo de caja que hizo en el 2026 y cada año hasta el futuro va a hacer 2% más, ¿vale? Y calculando eso, llego al valor terminal después del 2026 y hasta el futuro, que me sale 202 millones, ¿vale? Como podéis ver, aquí el flujo de caja de un año era 15 millones y este es 202 millones, porque aquí es todo el futuro desde el 2026 hasta ya el final de la empresa. Y de ahí otra vez tengo que sacar el valor presente de ese flujo de caja del futuro, que va a ser menor hoy en día. Y entonces llegamos aquí a 125 millones, ¿vale? En todo el futuro. Y esto lo añadimos después a nuestro valor presente total de los 5 años que teníamos aquí y llegamos a un valor total de la empresa de 177 millones. La otra manera de hacerlo es con un múltiplo de EBITDA. Entonces, como sabéis aquí, en un estado de resultados tenemos el EBITDA. Pues de la misma manera que antes proyectábamos el flujo de caja libre, aquí proyectamos el EBITDA y decimos, oye, mira, aquí un múltiplo de EBITDA en esta industria, lo normal es que una empresa así valga un 15 veces el múltiplo de EBITDA del último año que has proyectado. Pues lo mismo, multiplicamos 15 por el número de EBITDA del 2026, que son 14 millones, y llegamos a 219 millones, lo mismo, intentamos sacar el valor presente que va a ser menor que ese valor y llegamos a un valor total de la empresa añadiendo este valor presente del valor terminal y el valor presente de los 6 años que hemos hecho aquí, que hemos proyectado aquí, y nos llega a 188 millones. Como veis, son bastante parecidos. Son las dos maneras que hemos utilizado y son bastante parecidas. También podemos jugar con los números. Por ejemplo, si aquí en este caso viera las empresas que son parecidas a esta empresa que estamos analizando tuvieran un múltiplo de EBITDA de 12 o de 13, podríamos cambiar aquí y vemos cómo el valor total de la empresa baja, ¿vale? Total, ya llegamos a la parte final. Ya tenemos el valor terminal y el valor presente total de los años que hemos proyectado hasta el 2026. Entonces, vemos aquí, lo he dividido en dos. Tenemos con un método, que es el DCF, es el que hemos hecho aquí arriba, y múltiplo EBITDA, que es el que hemos hecho el segundo. De cada uno sacamos el valor total de la empresa, ¿vale? Este es este y este es este. Y lo que hay que hacer ahora es añadirle, ir al balance de la empresa, ¿vale? Ir al balance, a mirar el balance y ver qué caja y qué deuda tiene la empresa. Porque cuando yo compro una empresa, compro también el cash que ya tiene la empresa. Y cuando compro una empresa también compro su deuda. Porque una empresa, si tiene deuda, yo no puedo llegar ahí, comprar la empresa y decir, oye, yo ya no pago la deuda, tengo que pagar la deuda. Entonces, obviamente, eso le va a bajar el precio que yo tengo que pagar por una empresa. Porque en cuanto compre la empresa, voy a tener que pagar la deuda en algún momento en el futuro. Por tanto, ese dinero lo tengo que descontar. Y lo mismo si compro dinero en efectivo. Si la empresa tiene dinero en efectivo, tiene caja, tengo que añadir eso a mi precio, porque yo básicamente estoy comprando el efectivo de la empresa. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el valor total, añadimos la caja, restamos la deuda y dividimos sobre cuántas acciones hay en circulación. Este es un dato que se puede encontrar para las empresas públicas en cualquier lugar en Internet. Aquí hemos supuesto que la empresa esta, compañía X, tiene 20.000 acciones en circulación, ¿vale? Y llegamos aquí ya a un valor de la acción de 9,07 céntimos y aquí 9,62 céntimos, ¿vale? Podemos hacer un promedio de los dos y llegamos a 9,35. O sea, esta empresa, su acción de la compañía X vale 9,35. Y por ejemplo, imaginaos, ahora habéis hecho todo este modelo para la empresa que queráis. Podéis utilizar también los números que queráis. Como dije antes, voy a linkear este Excel y vais a poder meter los números que queráis. Entonces, podéis meter los números de una empresa de verdad pública y después miráis, ok,
he llegado a este número. ¿Cuál es el precio actual? Suponiendo que esta compañía X es una empresa de verdad y es pública y está en el mercado. Nosotros hemos hecho todo este análisis y hemos llegado a que el precio de la empresa es 9,35, ¿vale? Pero vamos al mercado y vemos que el precio actual son 8. Uy, decimos, oye, si nuestras proyecciones son correctas, lo que deberíamos hacer es comprar porque tenemos un 17% de potencial mayor, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer es, como me he dicho aquí, buy. Y eso, en muy cortito, cuanto lo he podido hacer, es básicamente un modelo de CF para una compañía ficticia y nos va a servir un poco como introducción para el DCF que vamos a hacer la semana que viene para la compañía Tesla que tanto nos gusta. Pues muy bien, Aaron, la verdad es que muy fascinante. Y lo que dijiste ahí sobre el potencial, hay que recordar, ¿no?, que es a largo plazo. No es que vas a comprar y ver las ganancias al instante. Totalmente. Bueno, con eso tengo unas preguntas que estuve pensando cuando estabas ahí demostrando. ¿Cuáles pueden ser las cosas que pueden ser problemáticos cuando estás haciendo un modelo así? ¿Qué son cosas que te dan pausa a lo mejor y dices, a lo mejor no es tan correcto, puede ser problemas o tal cosa? Sí, pues te diré que el modelo de CF, el problema grande que tiene es, digamos, el problema. La crítica que se le puede dar es que todo supone demasiado de las proyecciones que le haces a las ventas, que es la primera línea. Entonces, como ves, aquí, por ejemplo, hemos dicho que las ventas van a crecer 20% cada año. Y, como ves, todas las demás líneas dependen de las ventas. Hemos dicho, aquí el EBITDA es 35% de las ventas. Entonces, todos estos años es lo mismo. La depreciación depende de las ventas, como veis aquí. El EBIT, al final, depende del EBITDA y de la depreciación, que dependen ellas de las ventas. Entonces, básicamente, todas las líneas dependen de alguna manera o de otra de las ventas. Entonces, si no consigues proyectar bien las ventas, vas a tener un problema, porque todo va a estar de alguna manera ligado a las ventas y no te va a salir una proyección fidedigna. Entonces, probablemente es mejor poner los números más bajos para que, por lo menos, si tienes algún error ahí y no van a crecer tan rápido como pienses tú, entonces, por lo mejor tienes ese buffer que a lo mejor, que si pasa algo, pues tu modelo sigue siendo relevante. Totalmente. Vale, está bien. Y entonces, dijiste al principio que que hay diferentes tipos de modelos que se puede usar uno para evaluar una compañía, una empresa, acciones y tal. ¿Cuáles para ti personalmente, cuáles son las cosas que, y si mejor, si lo puedes dar en orden, que son las cosas principales, los más importantes que buscas tú cuando estás buscando a una empresa o una manera de invertir tu dinero? Es una pregunta muy buena. Básicamente, yo tengo una regla que intento mirar las 3 cosas más importantes y después de que he decidido, digamos, en mi cabeza que son las más importantes, antes de decidir si invertir o no invertir en una empresa, son las siguientes. Uno, son las personas que hay detrás de la empresa, quiénes son los que de verdad mantienen la empresa a flote, qué visión tienen para el futuro y qué estrategia tienen y la ejecución que han tenido en el pasado, ¿vale? Porque yo creo que al final la inversión, cualquier tipo de inversión, es una inversión en personas, en las personas que están detrás de esta empresa. Una empresa puede ser tan buena como pueda ser, pero si no tiene al final alguien que la puede llevar, no vale nada. Ese es el número 1, las personas detrás de la empresa. Número 2, diría que es invertir en un gran mercado. Una compañía puede tener un producto buenísimo y tener lo que se llama en inglés un product market fit súper bueno. O sea, básicamente es un producto que de verdad funciona y es exactamente lo que quieren los usuarios de ese producto. Pero si es un mercado que es pequeño, al final no vas a poder vender ese producto lo suficientemente que puedas para poder llegar a valuaciones muy altas. Si estás yendo a por un mercado de 100 millones, tu valuación nunca va a poder ser 200 millones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Ese es el número 2. Y el número 3 es qué ventaja competitiva tiene la empresa a la que estás mirando. Entonces, otra manera de decirlo es cómo de difícil va a ser para otras empresas llegar al sitio donde has llegado tú. ¿Cuánto tiempo les va a tardar? ¿Cuánto van a tener que invertir para poder llegar ahí? Y todo lo demás. Eso básicamente te da a ti como un poquito una zona de defensa contra todos tus competidores y creo que es algo muy, muy importante cuando inviertes. No, muy buena respuesta. Y la verdad es que muy similar a la manera que lo veo yo. Yo, por ejemplo, la cosa primera que me gusta ver es el producto y que si ese producto tiene futuro, como has dicho tú, mirando qué es el addressable market, ¿no? Que se llama en inglés, qué es el mercado de ese producto. Y también la capacidad para escalar a ese producto. Porque es muy fácil hacer uno de algo, pero es muy difícil hacerlo muchas veces. Entonces, eso es probablemente mi primero y segundo sería probablemente los jefes de la compañía y quién es el dueño y siempre es mejor para mí si la gente de la compañía o el CEO de la compañía es la persona que fundó la compañía, que es el founding, que empezó la compañía. Entonces, similar a como lo veas tú, pero a lo mejor unas diferencias aquí o por ahí. Pero No, totalmente. Debería añadir esas también. No, para eso estamos, ¿no? Para aprender de uno del otro. Y bueno, el último que me gustaría saber un poco sobre es que una cosa que mucha gente no habla porque le da miedo a lo mejor es si podemos hacer, si existe un modelo de cómo podemos evaluar el riesgo y cómo lo podemos pensar de eso. Entonces, con un DCF hay diferentes maneras con las que puedes evaluar un poco el riesgo y con cualquier tipo de análisis que estés haciendo de evaluación de una empresa. Y me he traído hoy unos análisis que he hecho en el pasado para que puedas ver qué tipo de instrumentos utilizan para poder, digamos, ver el riesgo que tiene y poder ver el rango de evaluación que debería tener la empresa a la que estás analizando. Entonces, como dijimos al principio, hay tres maneras principales tres métodos para poder evaluar empresas. Dijimos que está el discounted cash flow, que es lo que hemos hecho hoy. Están las transacciones precedentes, que son transacciones que han ocurrido en el pasado y tú sabes cuánto han valido esas empresas que se han vendido o se han comprado. Y después están las compañías comparables, que son compañías parecidas a la empresa que tú estás analizando, y si son públicas, pues sabes un poco cuál es su evaluación en el mercado y entonces de ahí puedes un poco sacar la evaluación de la empresa que tú estás mirando y que obviamente no es pública, o que sí también. Y entonces de esta manera, por ejemplo, esto lo que he hecho aquí se llama en la industria un football field analysis. Como veis, se parece un poco a un campo de fútbol americano, no sé por qué así lo llaman. Y entonces, como podéis ver, aquí abajo es la evaluación de la empresa, ¿vale? Digamos, estos son 200 millones, 400, 600. Y esto es un análisis que hice para una empresa. Y entonces esta empresa, con el DCF, me salió que su evaluación está entre 300 millones y casi 400, ¿vale? Pero después hice el análisis para transacciones precedentes y me salió que de verdad estaba entre 400 y 550, ¿vale? Si utilizábamos la medida el valor del enterprise sobre las ventas de la empresa. Si utilizábamos otra medida, me salió un poquito menor. Y lo mismo con las comparables, me salían distintos rangos de evaluación. Pero de esta manera, por lo menos, tienes una imagen total utilizando todos los métodos de cuál es la evaluación de la empresa que tú estás mirando y te puedes fiar de algunas maneras más, de algunas maneras menos, pero por lo menos puedes ver el rango total que te ha salido utilizando todos los métodos posibles y así, digamos, minimizar el riesgo de que te haya salido alguna proyección mal. Bueno, pues la verdad es que no esperaba una respuesta tan buena, pero no, muy interesante y la verdad es que tenemos que seguir esta conversación. Pero la verdad es que hemos pasado ya mucho tiempo no hablando de esto, entonces vamos a dejar unas cosas para para el próximo vídeo. Y con eso terminamos para hoy, pero como dijo Aaron antes, vamos a aplicar esto a otras compañías y a ver
qué números nos salen. Y bueno, hasta esto para hoy, y ya nos veremos en el próximo vídeo. Adiós, Mike. Adiós a todos. Adiós a todos. Bye, bye.